paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a mirar las bienaventuranzas que están en la palabra de Dios. Nosotros necesitamos todos estos, hermanos. Voy a comenzar con el versículo en Mateo 24, 44 al 46. El Señor habla en ese contexto de doctrina. Habla acerca de que iba a aumentar la maldad. Esa maldad tiene que ver con los burladores, los que se burlan de nosotros, los que se burlan de Dios. Entonces, por aumentar la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces el Señor nos hace un llamado para que le seamos fieles al Señor y para que tengamos paciencia con las personas que blasfeman, que se burlan de Dios, que se burlan de nosotros. Debemos de seguir amándolos a todas estas personas. La venganza le pertenece a Dios, no a nosotros, hermanos. Debemos de amar. Yo les he dicho siempre en estos contextos que es doctrina, es doctrina. Pudiera pasar esto literalmente, ya pasó en tiempo de para los judíos. Pudiera ser ahora que pudiera pasar literalmente Mateo 24 para los gentiles. ¿Okay? Pudiera pasar. Pero en todo caso sería una figura, sería el Señor mostrándonos lo que está haciendo la iglesia en lo espiritual. Entonces el Señor hace un llamado para que estemos preparados. Okay, entonces cuando viene el Señor, cuando viene el Señor, o cuando nosotros vamos a Él, entonces nos espera la corona, como dice Pablo. Mateo 24, 44, 46. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Debemos de estar predicando la palabra de Dios, predicando el amor, sin salirnos del verdadero evangelio, no yéndonos a un evangelio diferente. Vamos al Antiguo Testamento. Las bienaventuranzas ya están escritas en el Antiguo Testamento, hermanos. Ya estaban escritas y también son simbólicas. Vamos a ver Deuteronomio Deuteronomio 33. 29. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados, y tú hollarás o pisarás sobre sus alturas. Aquí nosotros sabemos quiénes son nuestros enemigos. Nuestros enemigos son demonios. Pero los demonios obran a través de pensamientos en los seres humanos. Hay personas que siempre nos van a despreciar y en el peor de los casos burlarse de nosotros o burlarse de Dios, que también nos causa nos indigna. Pero no es nuestro trabajo condenar a nadie, hermanos. Ese trabajo le pertenece a Dios, no a nosotros. Nunca se les olvide eso. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Todo esto lo dice Jesús, hermanos. Básicamente lo voy a repetir, cuando me vaya a las bienaventuranzas en Mateo y Lucas. Pero medítenlas. Salmo 2:12. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis
en el camino, o sea, hay que honrar a Cristo, esa es profecía, pues inflama de pronto su ira, ahí está la ira de Dios. Bienaventurados todos los que en Él confían. No tenemos que tener miedo, hermanos. Si no confiamos en Dios, no estamos creyendo. Confiar en las tribulaciones. Cualquiera tiene fe cuando las cosas están bien. Entonces, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es por eso que necesitamos leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, en la tarde, todos los días, en la noche, todos los días. Así es como mantenemos el fuego ardiendo, simbólicamente. 32, 1 y 2. Bienaventurado, Pablo habla de esto, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Es lo que habla en Romanos 3, Pablo. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Obviamente esto es para Jesús, pero también es para nosotros. En relación a, no en que Jesús llevó nuestros pecados, ¿ok? Pero por ser el Hijo de Dios, pues la muerte no lo pudo sostener en el Hades. El Hades es el lugar de los muertos. ¿Dónde está el Hades? El Hades aquí en este mundo es una persona que anda en el mundo, que anda en el pecado. Ese es el Hades, en este mundo. En la otra vida es la persona que está separada de Dios. Separada de Dios. ¿Por qué? Porque se durmió, porque nunca quiso seguir a Jesús. Ese es el Hades, así como está en Lucas 16 en relación a Lázaro y el rico. Ahí está en el Hades, y estando en el Hades, vayan y véanlo en Lucas 16, Lázaro y el rico. Salmo 44, bienaventurado el hombre que puso Jehová su confianza, ahí está, tenemos que tener confianza en nuestro Señor, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Cuál es la mentira? Amar el mundo, pero ¿qué más? Una falsa doctrina. Una falsa doctrina siempre presume, hermanos, siempre presume. La Iglesia Católica, el Catecismo, los que predican esto, porque no todos hacen eso, esta es la iglesia verdadera. Esta fue la que fundó Cristo, Pedro, el primer papa. Eso es soberbia, hermanos. Nosotros no somos salvos por pertenecer a un grupo de personas. Nosotros somos salvos por tener el entendimiento de que Jesús murió por nosotros, de que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso solamente es a través del conocimiento del Espíritu Santo. Y Dios abre el conocimiento de las personas, ya sea que esté en la iglesia católica, en la iglesia de los mormones, en la iglesia, porque ahí se lee la palabra de Dios. Y donde se lee la palabra de Dios, ahí está Dios. Entonces acuérdense siempre de esto, no podemos presumir nada. No podemos presumir nada. Si nosotros estamos caminando con Cristo Jesús es por la gracia de Dios. Nosotros nunca tenemos nada que presumir. Salmo 41, 1 al 2. Jesús dice, cuando hagan lo que se les dijo que hicieran, cuando lo hagan, digan, siervos inútiles somos, eso somos. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Aquí el pobre abarca dos cosas. El pobre literalmente, que no tiene nada. Una persona, por ejemplo, si tú tienes dinerito, y a lo mejor no eres rico, pero tienes dinerito, y miras a una persona andrajosa, a un homeless, le das un taquito, tú eres bienaventurado. Ahora, también el pobre significa
a una persona que tiene confianza en las riquezas y que hay que darle el evangelio. Hay que predicarle el evangelio también. Entonces, cuando le predicamos al evangelio a una persona que tiene confianza en las riquezas, le estás compartiendo al pobre. O orar por ellos también. Porque en todo caso es bienaventurado el que piensa en el pobre. Salmo 65:4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Ahí está. ¿Quién es el que llama? Es Jesús, hermanos. Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y de hecho, antes de elegirlo, Jesús estuvo orando toda la noche para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Nosotros tenemos acceso ya, hermanos. Esto ya es literal ahorita. Está en la carta a los Hebreos. Nosotros tenemos acceso al cielo mismo. Esteban miró el cielo abierto. Nosotros tenemos acceso. Nuestras oraciones, hermanos, cuando oramos a nuestro Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús, si andamos caminando correctamente en el Señor, en el Espíritu, nuestras oraciones llegan al cielo, hermanos. Tenemos entrada al cielo mismo. Y el Señor nos da de su gracia, nos da para que podamos amar, para que podamos tener paz en este mundo malvado. Pero es gratis, no tenemos que presumir. Salmo 72:17. Esta es profecía, será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Ahí está, mientras dure el sol, literalmente. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Este es Jesús. Salmo 84:4 y 5. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Fíjense, bienaventurado el hombre que tiene en ti o en usted sus fuerzas. Pablo dice, Señor, un mensajero de Satanás me abofetea y me abofetea, Señor, quítalo de mí. Y el Señor le dice, te basta mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces ahí dice Pablo, entonces me voy a gozar cuando el mensajero de Satanás me abofetee, para que la fuerza de Dios, para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Aquí no se trata de ser guerreros, de ser optimistas, no, hermanos, eso es soberbia, vaya. De hecho, yo predicaba eso antes, cuando era motivador, y yo llegué a la conclusión, todo motivador, por muy fuerte de espíritu que sea, eventualmente puede llorar, como dice la palabra de Dios, como una niña, cuando Dios se aparta y lo deja a merced de Satanás. Nadie es fuerte, hermanos, hermanas, nadie es fuerte. Nadie. No, que nosotras las guerreras, cálmense, hombre, pues ¿cuáles guerreras? Si una simple rata las asusta, a un hombre, un mosquito nos puede hacer trizas. De verdad, lo digo literalmente, hermanos, no estoy bromeando. Un mosquito nos puede hacer trizas. Fíjense, imagínense que hay una peste, como en el Antiguo Testamento, y ahora nosotros ya sabemos de enfermedades, que es como la malaria, que son transmitidas por la simple mordedura de un mosquito. Imagínate, hay una peste en donde este mosquito anda pasando una enfermedad X que produce la muerte. Un mosquito nos va a asustar si le tenemos miedo, si no tenemos a Jesús.
porque no vamos a querer morir. Un mosquito nos puede asustar. Entonces, ¿dónde van a estar los valientes? O las guerreras. ¿Cuál guerrero? ¿Cuál guerreras? Salmo 89:15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Tenemos que hacer todo esto, hermanos. Todo esto. Bienaventurado el hombre a quien tú ya corriges y en tu ley lo instruyes. O sea, el Señor nos corrige cuando no estamos amando y nos lo hace saber. Nos corrige. Salmo 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y nosotros nomás le podemos temer a Jehová si recibimos el Espíritu Santo. De otra forma no se puede, hermanos. Una persona que no recibe el Espíritu Santo no teme a Dios. Eso, yo ya hice el estudio ese. Entonces, precisamente porque las personas no reciben el Evangelio, como consecuencia no reciben el Espíritu Santo, y por no tener el Espíritu Santo, entonces la gente no le tiene temor a Dios. El temor de Dios viene por escuchar el Evangelio. Entonces, ahí está la bienaventuranza. Bienaventurado el que escucha como un niño el Evangelio. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, en la mente. Nos deleitamos en el amor de Dios. Salmo 119, 1 y 2. Bienaventurados los perfectos de camino. Ahí están los perfectos. ¿Quiénes son los perfectos de camino? Los que siguen a Jesús. Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno. Mi Padre es bueno. Cumple los mandamientos. No robes, no codicies, no. Le dice los mandamientos de la segunda tabla. Y le dice, yo los cumplo desde joven. Y Jesús le amó y dice, te falta uno. Anda, vende lo que tienes, dale a los pobres y luego ven y sígueme. Y en ese contexto le dice, si quieres ser perfecto de camino, si quieres ser perfecto, pero desde camino, sígueme a mí y vas a ser perfecto. Si me sigues a mí. Bienaventurados los perfectos de camino. Ahora, seguir a Jesús, ¿qué es? Aquí está, los que andan en la ley de Jehová. ¿Qué es lo que quiere Jehová? Que tengamos confianza en Él y que amemos a nuestro prójimo. Siguiendo a Cristo podemos hacer eso. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Ahí está, ese es el Evangelio. Bienaventurados los que guardan el Evangelio. Y con todo el corazón le buscan, con todo el corazón, no de labios solamente. A Salmo 128, 1 y 2. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comieres el trabajo de tus manos. Bienaventurado serás y te irá bien. 144, 15. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Vayan y miren el contexto. Salmo 144, 15. 146, 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Fíjense, hermanos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Déjenme hacer una pausa para mencionar algo ahorita. Las cosas van de mal en peor, hermanos. Van de mal en peor ahorita. Ahorita es que... Alexa, ¿qué fecha es hoy? Hoy es sábado, 19 de marzo. 19 de marzo. Ahorita hay guerra en Ucrania. Las cosas van de mal en peor, hermanos. ¿Okay? Ya está el coronavirus.
Yo les he dicho, ahorita estoy yo mirando las cosas que están pasando en el mundo. En Argentina están pasando cosas bien increíbles. O sea, hay una pelea mundialmente contra el dólar. Muchos países que están en contra de Estados Unidos. Entonces hay una pelea. ¿Ok? Entonces nosotros podemos ver las cosas externas. ¿Ok? Personas de la izquierda ya están gobernando en Latinoamérica. Obrador en México, en Nicaragua está Ortega, en Argentina, en Chile, está ahorita que en Colombia vienen fuertes, en Brasil vienen fuertes. O que cuando hablo de izquierda estoy hablando de personas que de alguna forma están siendo influenciadas por el comunismo de Rusia y de China. Entonces, el comunismo atenta contra la libertad del individuo, hermanos. Ese es el problema. Entonces, la situación no va a mejorar, se va a agravar. Se va a agravar. ¿Por qué? Porque el Señor está enojado con la iglesia. ¿Cómo se puede corregir el mundo? Y este es un mensaje bajado, a mí me fue dado por los ángeles de Dios. Pongan su confianza o su esperanza en Cristo Jesús, en nadie más. En nadie más. Entonces, las naciones que pongan su esperanza en Cristo no van a ser avergonzadas. Pero las naciones que ponen la esperanza en sus líderes ya han sido avergonzados una y otra vez, hermanos. La nación en Rusia, que se convirtió en la Unión Soviética, fueron avergonzados. En China fueron avergonzados. Entonces, esta nación eventualmente va a ser avergonzada también. Porque ahorita la iglesia anda muy mal aquí en Estados Unidos y que de aquí ha sido la nación de donde ha salido el evangelio. Entonces, ¿de qué depende que nosotros tengamos paz? Todo comienza con cada uno de nosotros, hermanos. Con cada uno de nosotros. Si nosotros nos ponemos a cuentas con Dios, o sea, le entregamos nuestro corazón a Cristo y le servimos a Él, el Señor puede cambiar naciones enteras. Solo por la confianza, simplemente en el tiempo de Noé, no había, fuera de Noé, no había otra persona que fuera agradable a los ojos de Dios. Toda la gente era malvada, toda la gente, sin excepción. Entonces, el Señor siempre va a tener un remanente, siempre, porque lo prometió. Entonces, ahora viene un tiempo, eventualmente, cuando viene el fin. Pero ni Jesús sabe cuándo es ese día, solamente el Padre sabe. Entonces, nosotros no nos debemos de enfocar en eso. Nuestro enfoque debe de ser en caminar con el Señor. Entonces, cuando empezamos con nosotros mismos y el Señor escucha nuestras oraciones, podemos empezar simplemente, fíjense, si yo comienzo con mi corazón, el caminar con el Señor y obedecer a la voz de Dios y compartir ese mensaje de esperanza, vamos a decir, con 10 personas, Dios no hubiera destruido Sodoma y Gomorra si hubiera encontrado 10 justos. 10 justos. No lo sabía. Entonces vamos a nosotros podemos cambiar el mundo, hermanos. Nosotros podemos cambiar, pero debemos de enfocarnos en nosotros, no en la gente. En nosotros y luego ya de ahí compartir con alguien más.
Entonces, en los lugares en donde hay guerra, es precisamente porque se han distanciado de Dios. Entonces, el que va a morir, va a morir. ¿Ok? El que va a morir, va a morir. Yo les he dicho, una tercera guerra mundial pudiera ser el fin de este mundo, aunque sabemos que no va a ser el fin definitivo. Los cielos nuevos y tierras nuevas son simbólicos, ¿ok? Pero también es literal, también es literal. O sea, de hecho ya era antes el paraíso. En el paraíso de donde fue expulsado Adán y Eva, ya existía. Entonces ese paraíso se convirtió en lo que ahora conocemos como este lugar. Es este mismo. Hagan de cuenta que estamos como en otra dimensión. Entonces, aunque hubiera una guerra nuclear en el reino de Cristo, que existe, que está como en otra dimensión, yo lo digo así para que se entienda, en otra dimensión, es espiritual. El reino de Cristo no es en este mundo, hermanos. El reino de Cristo es espiritual. Y nosotros entramos en ese reino a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Y cuando estamos en oración, ahí es donde tenemos entrada, no en el paraíso, sino en el cielo mismo, donde el Señor reina. Entonces, nosotros podemos hacer eso. Nosotros podemos hacer eso. Nuestra esperanza debe estar siempre en Jesús, siempre. Que vienen los misiles, que vienen las armas nucleares. Ni uno de nuestros cabellos se quemará, hermanos. Necesitamos fe. Esa fe es gratis, hermanos, es gratis. Pero hay que buscarla. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cuántas veces yo les voy a decir? Lean toda la Biblia. Léanla, aunque no la entiendan, léanla así de corrido. Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Ahí está. Y eso ya lo expliqué. ¿Quién es el que halla la sabiduría? Cristo es la sabiduría. Y Cristo es el que nos abre el entendimiento para entender las Escrituras. Tan simple como eso. 3:18. La sabiduría. Ella es el árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen. Debemos de retener la sabiduría. ¿Se puede perder la salvación? Sí, aquí está. Debemos de retener la sabiduría. Debemos de mantenernos despiertos. Así como está el Mateo 24. El amor de muchos se enfriará. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer despiertos para que el amor de Dios no se enfríe en nosotros y podamos perdonar a aquellos que están haciendo tantas maldades. Y sobre todo, en el mundo, el mundo es mundo. En la iglesia es en donde cada vez las cosas están peores, hermanos. Proverbios 8:32. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. 8:34. Bienaventurado el hombre que me escucha. A Jesús que es la sabiduría. Proverbios siempre está, todo el libro está basado en la sabiduría. O sea, de Jesús. Jesús es la sabiduría. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día. Jesús es la puerta. Aguardando a los postes de mis puertas. ¿Qué es lo que estaba antes, lo que se predicaba antes? La Pascua. Vayan y pongan en los dintel de las puertas, en los postes de las casas, en las puertas, poner la sangre del cordero. Y cuando pasó el ángel exterminador, cuando pasó el Señor por ahí el primogénito no murió, que es simbólico de Jesús. Entonces, cuando viene el ángel exterminador,
Si viene contra nosotros, pero mira que tenemos la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado, no nos va a destruir. Se va de paso. Tan simple como eso, hermanos. Proverbios 14:21. Peca, fíjense bien, peca el que menosprecia a su prójimo. Debemos de despreciar a nuestro prójimo. Ahí está. Por ejemplo, ahorita yo de repente miré buscando mirando las noticias, miré ahí, no, pues que J-Lo hizo una canción de iglesia y anda. Entonces sale un predicador ahí hablando mal de Jennifer López, porque hermanos, eso no debemos de hacer. Sí, Jennifer López se está burlando de Dios, sí. Ahí está la marca de la bestia. La marca de la bestia es la incredulidad, la maldad. ¿Cuál es el nombre de la bestia? Burladores. Ese es el nombre de la bestia. Burladores. Ahí está. Y hay muchos ahorita. Cada vez van saliendo más burladores. Entonces, ¿los debemos de despreciar? No. Peca el que menosprecia a su prójimo. La venganza le pertenece a Dios, no a nosotros, hermanos. Eso no debemos de juzgar, no. Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿Puede una persona, teniendo ya la marca, ser salvo? Esa es la pregunta. ¿Puede una persona que se burla de Dios ser salvo? El único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, una persona que tiene el Espíritu Santo, y vamos a decir, si una persona allegada a Jennifer López le predicó el Evangelio y ella se burló, ella ya no tiene perdón de Dios. Ya, no hay retorno. Ese pecado no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra. Va a pasar el sufrimiento. El sufrimiento en esta vida. Ahora, yo no sé si alguien le predicó una persona que tuviera el Espíritu Santo mandado por Dios para predicarle el Evangelio a J-Lo. No lo sé, no, eso no lo sabemos. Entonces, si fuera el caso, una persona del mundo es incrédula, hermanos, es incrédula. Entonces, una persona del mundo, los fariseos se burlaban de Cristo. Entonces le dijeron, no, tú haces milagros con el poder de Satanás o de Belcebú. Ahí es donde Jesús dijo, ese pecado no tiene perdón. Porque están diciendo, ustedes están blasfemando contra el Espíritu Santo. Y ese pecado no tiene perdón. Aún Jesús es más grande que los ángeles. Pero ese pecado no tiene, porque Dios tiene cuidado de los ángeles también. Entonces, ellos tuvieron que sufrir en este mundo y en el otro separados de Dios. Ya cuando dijeron, no, pues Jesús sí era el Hijo de Dios y no podían estar ahí. Estuvieron separados. Están separados. Por un periodo de tiempo mientras pasa la ira de Dios. Porque la ira de Dios no es para siempre, hermanos. No es para siempre. El que confía en Jehová es bienaventurado. Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Una persona que viene y se aprovecha de una mujer, de una niña, de un niño. O sea, se aprovecha de una persona que tiene dinero y se aprovecha de otra porque tiene dinero. Porque tiene poder. Tener dinero es tener poder en este mundo y se aprovecha de una persona que no lo tiene.
esa persona, o sea, si es cristiana, le va mal. Pero es bienaventurado el hombre que teme a Dios. El que teme a Dios perdona a su prójimo. A lo mejor no lo hace por amor al prójimo, pero porque le teme a Dios, no, yo mejor perdono. Aunque no lo puedo ver, pero mejor lo perdono. Señor, ayúdame, quita de mí eso que no puedo, Señor, porque me cae gordo ese, pero tú me dices que lo debo de perdonar. Padre, ayúdeme, ayúdeme no solamente a perdonarlo, pero sino a amarlo como usted me ama a mí. Eso es temor de Dios. Pero una persona que no perdona, no le teme a Dios. O sea, piensa, no me va a pasar nada. Hermanos, esos razonamientos no son buenos. La gente sufre. Y el Señor deja que pase el sufrimiento. Ahí, cuando me estés pidiendo, a ver qué vas a hacer. Eso lo dejó Jesús bien claro, hermanos. Lo dan un ejemplo. Dice, está un rey, el rey es Jesús. Y viene una persona que le debe, por decir, 10 millones de dólares. Págame todo lo que me debes. Véndanlo a él y a su familia, porque se podían vender por 30 o 40 monedas de plata el hombre y la mujer valía la mitad. Los hijos también se podían comprar o vender. Entonces ese siervo dice, Señor, perdóname, mira, dame tiempo, te voy a pagar hasta el último centavo. Le ruega para que lo perdone y le dice, ok, está bien, te perdono todo, vete. Le perdona toda su deuda. Ese es nuestro Padre Dios, o Jesús, que le perdona todas nuestras deudas. Pero en cuanto se encuentra una persona que lo ofendió, págame lo que me debes. Y no lo quiso perdonar y lo mandó a la cárcel para venderlo. Entonces un ángel de Dios viene y le dice a Jesús, aquel al que le perdonaste la deuda no quiso perdonar a su prójimo que lo ofendió. Tráiganmelo, dice el Señor, tráiganmelo. Y lo primero que le dice, siervo malvado, ¿no te perdoné todos tus pecados? ¿No deberías de haber hecho tú lo mismo con tu consiervo? Y dice Jesús, entréguenlo a Satanás hasta que pague el último de sus pecados. ¿Cuántos pecados? Miles de toda su vida, miles. Y entre más vieja la persona, más pecados. ¿Hasta cuándo? Entonces, ¿hasta cuándo viene el sufrimiento? Hasta que pague todos esos pecados que hizo. Todo por no perdonar. Yo lo he visto en la iglesia, hermanos. Yo lo he visto en la iglesia. ¡Ay! No perdonaste, no perdonas. Arrepiéntete, Dios te puede perdonar todavía. Arrepiente, eso está en el libro del Apocalipsis. Y ni aún así se arrepintieron de sus maldades, dice la palabra de Dios. Ni aún así se arrepienten. Ahora vamos a Mateo. Mateo 5, del 3 al 11. Aquí está el sermón del monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu. Por ejemplo, vengo con una persona, le digo, hermano, no, ¿usted de qué religión es? Yo soy cristiano, mire, yo ando compartiendo. No, yo soy católico, esta es la iglesia católica. Ese es un altivo de espíritu. Ese es un altivo de espíritu. ¿Usted de qué religión es? Yo soy cristiano. ¿Me deja compartir? No, la iglesia verdadera es la adventista. ¿Usted guarda el sábado? Ese es un altivo de espíritu. ¿Usted habla en lenguas? Ese es otro altivo de espíritu. Son falsas doctrinas, hermanos. Ahora, no todos hacen eso. No todos. Son los altivos, porque yo me he encontrado, la mayoría de católicos escuchan lo que yo tengo que decirles. Es una minoría las que no escuchan. Evangélicos, la mayoría escuchan.
son algunos, solamente los presumidos, los que dicen, no, esta es la iglesia verdadera. Están llenos de orgullo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese orgullo tiene que ser doblegado. Peor, cuando viene una persona mandada por Dios mismo, porque yo soy testigo de Jehová, porque no me puse solo, el Señor me puso, y rechaza el evangelio, entonces ahí es donde el Señor dice, ok, ahí hay juicio, ahí estamos haciendo juicio. Cuando llevamos el evangelio, entonces su orgullo, ok, ahora que tu religión te salve en tus problemas, a ver si te va a salvar, a ver si es cierto. A ver si cumpliendo los mandamientos, a ver si confesándote y comulgando y comiendo la Eucaristía vas a ver si te va a ir bien. O en el caso de los adventistas, a ver si guardando el día de reposo te va a ir bien. O a ver si hablando en lenguas te va a ir bien. No, hermanos, no. Debemos de ser pobres en espíritu. Y déjenme decirles algo. Nadie busca a Dios. Nuestro orgullo, así está escrito. Todos somos orgullosos. Entonces es cuando somos avergonzados de nuestro orgullo, donde ya el Señor nos doblega, así como a Moisés en el desierto por 40 años. Él de vivir en el palacio se fue al desierto. Entonces ahí ya cuando andamos en el desierto, ya con la cabeza caída, ya sin orgullo, ya pues ¿cuál orgullo? Vamos a decir, si yo tenía orgullo de mi mujer, no, mi mujer, eso es de mi familia, mis hijos, mi trabajo, ese es mi orgullo, y me quedé sin nada de eso, entonces ya, ahí estoy listo yo para recibir al Señor. Y es ahí donde nos busca Cristo, es Cristo quien nos busca. Entonces, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Bienaventurados los que lloran. Ahí está, tenemos que llorar, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados, ahí está, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces fíjate, yo vengo y les digo, ¡pecadores! ¿Dónde está la misericordia? ¿En dónde está la misericordia cuando yo vengo allá, pecadores? No, hermanos, si Dios es misericordioso y nos da la gracia gratis, ¿por qué la volteamos y luego venimos acá de presumidos? Aún contra los del Evangelio de la Prosperidad. No. Debemos de orar por todos. Debemos de orar por todos. Y ya los que andan en una falsa doctrina, pues bueno, ya nosotros debemos de orar por todos, aún por los incrédulos, a menos de que el Señor nos diga, ok, no eres por esa persona o por esas. Entonces ya eso ya es diferente. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, o sea, por causa del evangelio. Y todo lo que abarca la justicia. Pero lo más importante es el evangelio, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal. Ahí está. De mí han echado mentiras para acusarme de cosas que no son. Contra vosotros, mintiendo. Ahí está. So que no les venga de sorpresa, hermanos, cuando los acusen de cosas que no son.
Ustedes pongan la confianza en el Señor. Simplemente sigan firmes en el Señor cuando les vengan contra ustedes personas mintiendo, acusándolos de cosas que no son. Ustedes sigan firmes poniendo la confianza en el Señor y déjenle al Señor eso. No traten de defenderse, no, eso déjenselo al Señor. El Señor los defiende, Él es su ayudador, acuérdense. Fíjense este versículo, hermanos, ¿ok? Este versículo habla mucho, Mateo 11:16. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Aquí está el Evangelio, hermanos. Aquí está el Evangelio, fíjense bien. ¿Por qué Jesús dice bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí? Jesús no pecó. Entonces, como Jesús no pecó y Él fue ofrecido, así como en el Antiguo Testamento estaba establecido, por los pecados de nosotros, nosotros somos justificados en Él, en Jesús. Eso es lo que explica Pablo. Entonces decimos, no, pero hay que hacer obras. No, pues ¿cómo que hay que hacer obras? Ya la salvación ya está ganada. La justificación ya está hecha en Jesús. Él nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando uno entiende eso, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. O sea, no es, yo creo que Jesús murió por mí, más confesarme, hacer la comunión y no. Lo que hizo Jesús es suficiente para ser salvos. Punto. Ya es suficiente. Ahora, los teólogos católicos dicen, por ejemplo, muéstrame tu fe por obra. Sí, pero no es la obra de ir a misa, no es la obra de confesarte, no es la obra de los 7 sacramentos como los enseñan ellos, no. Las obras son qué haces tú cuando te viene una tribulación. ¿Tienes la confianza en Jesús o andas todo de miedoso? Perdonas a tu prójimo. Esa es una obra, perdonar a tu prójimo. Cuando te ofende, muéstrame tu fe por obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Ok? Por sus frutos los conoceréis. Viene una persona y me ofende. Si no lo perdono, ahí está mi mala obra, no tengo fe. Entonces, las obras que tenemos que hacer son las que dice Jesús, no las que dicen los hombres. No es la obra de confesarme. La palabra de Dios dice, confesaos sus pecados unos a otros. Yo cuando me confesaba con el sacerdote, él nunca me confesó sus pecados. Dice unos a otros. O sea, lo que está diciendo el Señor es perdónense unos a otros. Básicamente está hablando del perdón. Cuando Jesús dice confiésense sus pecados unos a otros, no está diciendo que tú vayas y te confieses con el cura y que el cura te diga los tuyos. No. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte a cuentas con tu hermano. O sea, confiésense sus pecados. Hermano, a ver, ¿le ofendí en algo? Perdóneme, hermano. Si yo le ofendí, perdóneme. Entonces, si el otro hermano no quiere perdonar, bueno, ya una persona que no quiere perdonar la ofensa, pues no necesariamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona que ofendió? Orar por esa persona. O sea, cuando no se es guiado por el Espíritu para entender las Escrituras, es una ensalada, es un tutti frutti las doctrinas. Y vienen de Dios, hermano. Es Dios mismo quien hace eso. ¿Por qué?
precisamente porque no aceptan el regalo bajado del cielo, que se humilló. Él dejó su trono, o sea, se hizo hombre, y no solamente se hizo hombre, se hizo el más chico de los hombres. Se dejó matar. ¿Saben lo que quiere decir eso? Se dejó matar para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y luego viene uno acá, un burro, y dice, no, es que tengo que hablar en lengua, si no, no tienes el Espíritu Santo. No, hermanos. Todos somos burros antes de llegar al conocimiento, por eso dije burros. Dios usa la quijada de este burro para predicar la palabra de Dios, así como lo hizo Sansón. Yo soy la quijada yo soy el burro. Y Dios usa mi quijada para predicar las buenas nuevas. Nosotros somos esos animales, hermanos. Los que predican los 10 mandamientos son perros. Son unos perros simbólicamente. Los que andan como los leones así, o como los leopardos. ¿Cómo anda el leopardo? Nomás acechando. Nomás andan viendo cómo caminamos. Nos ven de lejos ahí, a ver cómo dejan, nomás que le venga la tribulación. Se cree mucho aleluya. Y nomás nos andan viendo ahí. Para que cuando caigamos, nos vienen y nos llegan, ándale, ve, no, que anda, así como a Job. Ahí está, no, que tuvo mucha fe en Dios y que no sé qué, nomás nos andan viendo así de lejos. Eso es lo que dicen las escrituras, hermanos. ¿Quién es el oso? El oso anda nomás viendo a ver a quién va a agarrar con sus garras. Mateo 13:13. No sé por qué puse Mateo 13:13, déjenme ver. Bueno, se los voy a leer, aquí lo tengo. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Bueno, yo no sé por qué lo puse, me equivoqué, pero bueno, ahí está. Mateo 16:17. Entonces le respondió Jesús, fíjense, aquí está una bienaventuranza. ¿Cuál es una bienaventuranza? Yo hice un estudio sobre esta roca, edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? Que Dios le abrió el entendimiento a Pedro para reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Y cuándo se lo dijo? Cuando fueron al monte. Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. ¿Quién se lo dijo? Dios mismo. Pedro oyó esa voz, y Juan y su hermano, cuando estaban en el monte, cuando vieron a Moisés y a Elías. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pues unos dicen que eres Jeremías, Elías, algún profeta, o Juan el Bautista resucitado. Y Jesús les dice a sus discípulos, a ver, mis discípulos, ¿quién soy yo? Y así Pedro da, Señor, Señor, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, el Mesías. Y Jesús le dice, bienaventurado tú, Pedro, porque no te lo enseñó ninguna persona, te lo enseñó mi Padre. Sobre esta roca, no sobre Pedro, sobre lo que dijo Pedro y sobre lo que dice Jesús. Son dos. ¿Cuáles dos cosas? Que a Pedro Dios le abrió el entendimiento para reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Sobre esta roca, sobre esas dos cosas, edificaré mi iglesia. Entonces nosotros predicamos el testimonio de Cristo Jesús, pero es Dios quien abre el entendimiento a través del Espíritu Santo para reconocer que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Porque hay gente que dice, yo creo en Jesús. No, no crees, pues andas de adúltero. ¿Cómo? O sea, andas de mujer en mujer. No has creído. No has creído. Y eso lo dice Jesús en Juan 16. Ustedes no han creído. 14, 15 y 16. Señor, ahora entendemos. No, todavía no creen.
Todavía no creen. So, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, o sea, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién le tiene que revelar a las personas quién es el Hijo de Dios? No nosotros. Nosotros lo predicamos, o sea, nosotros bautizamos en agua, pero es nuestro Padre Dios, o Jesús, el que viene. Dice, no, yo bautizo en agua, pero viene uno tras de mí que los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Es Cristo quien les abre el entendimiento para que entiendan las Escrituras. Así como lo hizo con sus discípulos ¿qué es? Lucas 24, pues ya no me acuerdo, el último capítulo. Lucas 6:20 al 22. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados serán cuando los hombres los aborrezcan y cuando se aparten de sí. Eso hacen conmigo mucha gente. Y me lo han dicho, no, ya no quiero venir, ya no quiero yo andar contigo. A veces invito así personas y cuando se aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. ¿Por qué? Porque predico a Jesús por causa del Hijo del Hombre. Ese se cree que se la sabes toda y nomás anda hablando ahí de pura. Y hasta me han dicho hereje. Así está escrito, hermanos. Si no les dicen eso, algo anda mal. Bueno, obviamente si andan predicando. Lucas 11, 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que te amamantaron. Y él dijo, él no dijo que no, o sea, bienaventurada María. De hecho, hasta el mismo ángel le dijo bienaventurada. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. María es bienaventurada, pero es más grande todavía el que oye la palabra de Dios y la guarda. Lo dice Jesús, no lo digo yo. Lucas 12, 37 al 38. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles, y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Lucas 14, 15 al 23. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa les dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Fíjense, hermanos, aquí es cuando el Señor nos llama. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid. Nosotros ya estamos comiendo la cena, hermanos. ¿Ok? Nosotros ya lo estamos haciendo. Entonces Jesús en cada generación está llamando siervos. Vengan a la gran cena, vengan a la gran cena. Desde la primera generación, vengan a la gran cena. Nosotros, esa es la fiesta que celebramos. La cena, esa es la cena de la que participamos. La última cena que Jesús, donde hace el nuevo pacto, dice, hagan esto en memoria mía. ¿Cuál es la cena? Aquí está. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados. Hay convidados, el Señor nos convida. Venid que ya todo está preparado. Y todos a uno comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda, ahí está.
Dice Jesús, sígueme. No, pues he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Ahí está, no quisieron seguir a Jesús. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá, fíjense, a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Eso está pasando ahorita. Yo los estoy llamando para la gran cena del Señor. El que tiene oídos para oír, que oiga. Romanos 4, 7 y 8. Bien, capítulo 4, versículos 7 y 8. Bienaventurados, eso fue lo que ya les leí, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Yo les había dicho que era capítulo 3, es capítulo 4. Romanos 14, 22. Tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Fíjense bien. Si una persona dice, si yo como carne, me voy a condenar. Y luego come carne, pues él solo se condenó. Fíjense la doctrina católica. Fíjense, para que vean, es lo que dice Pablo. Ok, so tú dices que tú eres salvo si tú guardas los mandamientos, ok, pero si no los guardas, si cometes un pecado te tienes que confesar. ¿Tú crees eso? Ok. Entonces resulta que una persona va y se confiesa, loco, vulga, y ese mismo día peca. Entonces a lo mejor va a ir a confesarse hasta la otra semana. Se está condenando a sí mismo. Se está condenando a sí mismo. O sea, porque dice, eso es lo que enseña la doctrina. Si cometes un pecado mortal, te tienes que ir a confesar, porque si te mueres te vas derechito al infierno. Entonces, vas a la iglesia, te confiesas con el sacerdote y comulgas. Y sales un santito, ok. Pero pecas ese día o el siguiente día. La gente no va y se confiesa luego y luego. Andan en pecado mortal. Anda condenado, caminando condenado. Cuando en la carta a los hebreos dice, ya no hay ningún sacrificio que hacer para el perdón de pecados, ya Cristo murió por nosotros, no hay nada que le puedas agregar a eso. El sacrificio de Cristo es suficiente, ya eres salvo en él. Entonces Pablo dice, si alguno pecare, ¿qué tiene que hacer? Pues tienes un abogado en el cielo. ¿Qué tienes que hacer? Señor, perdóname porque pequé. ¿Y a poco el Señor? Fíjense, vienen dos personas a orar. Uno dice, Señor, perdóname, sé propicio a mí que soy pecador, y se daba golpes en el pecho. Tan simple como eso. Pero había una persona de presumido ahí que decía, Señor, yo no soy como ese. Yo no soy como ese. Yo doy diezmos, yo doy ofrendas, yo hago esto, yo hago el otro, ahí ensalzándose delante del Señor. Jesús dice, el que se enaltece delante de Dios va a ser humillado. Pero el que se humilla, o sea, el que se reconoció pecador, delante de Dios va a ser enaltecido. Fíjense bien. Soy yo como católico, yo vengo y me confieso. Y yo digo, ya me confesé. Y yo me sentía bien, ¿eh? Cuando me confesaba y comulgaba, yo me sentía bien. No andaba despreciando a la gente, pero yo me sentía bien.
Pero de alguna forma yo me andaba ensaltando así como diciendo, Jesús, no te necesito. Yo mismo vine y me confesé. ¡Qué blasfemia, hermanos! ¿Pero por qué andaba yo haciendo eso? Porque, porque nos enseñan mal. Nos enseñan mal. Entonces, ¿quién es quien verdaderamente nos rescata? Es Jesús. Es Jesús el que... a mí me rescató Jesús. Y a ustedes también. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de la vida. Primera de Pedro 3:14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, son bienaventurados. Es lo mismo que dijo Jesús en Mateo 5. Bienaventurados cuando por mí, por la justicia, ustedes son perseguidos, son vituperados y se apartan de ustedes, porque me aman, por amor a mi nombre. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Vamos a decir, viene Jennifer López y se burla de los cristianos. En este caso se está burlando de los católicos y de los cristianos, de Dios mismo. Entonces, pero por nosotros es glorificado. Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, o sea, el que está despierto, y guarda sus ropas, o sea, en el Evangelio, para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. ¿A quién le llama desnudo? Al que pone la confianza en las riquezas, o al que pone la confianza en sus obras, y no en la obra de Cristo. Ese es el que anda desnudo. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Recibimos el Evangelio, nosotros creemos el Evangelio, morimos en el bautismo en Cristo Jesús y resucitamos juntamente con Cristo. Lo que dice Pablo. Ya somos bienaventurados. Si morimos a este mundo con Jesús, para seguir a Jesús. La segunda muerte, ¿cuál es la segunda muerte para nosotros? La muerte natural. No tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años en el Espíritu. Pablo está vivo, está reinando con Jesús. Juan está vivo. Pedro está vivo, no duermen, ellos están despiertos, ellos viven. No los podemos ver, pero ellos están vivos, están reinando. Apocalipsis 22, 7 al 14. He aquí vengo pronto. Es lo mismo que dice en Juan, y yo voy a terminar con Juan. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las he oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Aquí está el Espíritu. No debemos el Espíritu Santo no se le debe de cantar al Espíritu Santo. Se le debe de cantar a nuestro Padre Dios, a Jesús, por medio del Espíritu Santo. Pero Él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro.
adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Cuándo viene verdaderamente Jesús? Cuando nos morimos, hermano. Cuando nos morimos. Jesús nos visita, que es cuando nos rescata. Él visitó al pueblo de Israel, a la iglesia también nos visita. ¿Y para qué nos visita? Precisamente para salvarnos. Pero la venida de Cristo Jesús, para arrebatarle todo a Satanás, esto pasa después de esta vida, hermanos. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Yo voy a terminar con Juan. Déjenme ver en dónde lo dejé. Termino con esto. Juan 20, que es lo mismo que dice en Juan 20, 24 al 29. Ok, fíjense bien. Jesús muere, resucita, se les aparece a unas personas en el camino de Emaús, se le apareció a María Magdalena, no le creyeron, se les aparece a 11 de sus discípulos, no estaba Tomás, y no creyó. Eso en el 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Todas las personas cuando se mueren, todos sin excepción creen en Jesús, hermanos, todos van a creer en Jesús. Todos cuando se mueren creen en Jesús, porque obviamente ya están viendo, se miran separados. O sea, Padre Abraham, manda a Lázaro para que moje mi lengua, dice el rico. Resulta que Jesús sí es cierto, híjole. Imagínate todas esas personas que escucharon ahí que iban a estar ahí toda la eternidad y con esa mentalidad se fueron. Híjole, sí es cierto. Imagínate. Qué horror, qué terror, qué angustia. Esa angustia por la que llevó Jesús por ellos, como ellos no la recibieron, esa es la gran angustia, esa es una gran tribulación. Y es la más grande de todas. El verse, o sea, darse cuenta que sí hay vida después de esta vida, pero verse separado de la vida de Dios. Porque la pueden ver de lejos. Y está aquí está, en este mundo. Entonces Tomás respondió y le dije, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, hermanos, nosotros somos bienaventurados si creemos sin haber visto. Entonces, una persona para que pueda creer
tiene que recibir el testimonio de Cristo Jesús humildemente. Hay personas que están listas. Una persona que está en el hospital está lista, que está enferma, y más si es una enfermedad de muerte. Aunque hay personas que están enfermos de muerte y aún así no reciben el Evangelio. Se van con sus propios razonamientos y no reciben el Evangelio. O sea, se están muriendo y ni aún así quieren escuchar el Evangelio. O sea, se dejan guiar con sus propios razonamientos. Y pues bueno, una persona que rechaza una y otra vez al Señor, el Señor los deja. Ahora en el Señor, pues bueno, la muerte de aquí, en realidad los años que se viven aquí son pocos, en comparación con la gloria de Dios. Ok, entonces pidámosle al Señor para que nos dé siempre de su misericordia y para que nos abra siempre la luz del entendimiento, para que no nos desviemos. Es promesa de Dios, pero tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, de no ser soberbios, altivos, de no despreciar a nadie, hermanos. Ok, la paz de Cristo esté con ustedes.